150.000 niños inmigrantes ilegales menores de edad que han desaparecido en este país, en lo que es una red de esclavitud moderna que está siendo facilitada por la administración Biden tráfico de estos niños. A medida que nuevos videos en la frontera entre el enfrentamiento entre agentes federales y la Guardia Nacional se hacen virales, algo más siniestro se está cocinando detrás de las escenas. Aunque no se ha informado ampliamente, miles de niños que cruzan la frontera están siendo traficados al país para la prostitución y el trabajo infantil, y ha tenido que ser un hombre, el doctor Phil, el que sacara a la luz esta inquietante noticia en la televisión convencional. ¿Qué les ocurre exactamente a los niños en la frontera? Crisis en la frontera. El viernes, el doctor Phil McGraw visitó la frontera sur en Texas, reuniéndose con oficiales de la patrulla fronteriza para presenciar la crisis en curso de primera mano. Con razón critica a la administración por sus fracasos, llamándola una crisis humanitaria como nunca antes hemos visto. A medida que la crisis de la inmigración ilegal sigue aumentando, ha surgido una tendencia inquietante: el creciente silencio de los estadounidenses moderados y patriotas. En la última década, la gente se ha vuelto cada vez más reacia a hablar sobre cuestiones políticas como la inmigración. El auge de las redes sociales ha creado una plataforma en la que los individuos pueden ser señalados, incluidos en listas negras, o incluso sufrir reprimendas laborales por expresar sus preocupaciones. El miedo a las represalias ha llevado a muchos a optar por el silencio en lugar de expresar sus opiniones. Un hombre ha decidido predicar con el ejemplo y denunciar la terrible situación en la frontera. Se trata nada menos que del prestigioso psicólogo clínico e icono de la televisión diurna, el doctor Phil McGraw. Amenazan con boicotear el negocio en el que trabajas si no se deshacen de ti o te despiden. Las formas en que te pueden retratar en las plataformas de las redes sociales. La gente dice que es más fácil no denunciar, y eso tiene que parar, dijo el doctor Phil en Jesse Watters Primetime. En el programa, el icono de la televisión pidió a la gente que ama al país y está preocupada por la situación en la frontera que se levante y haga oír su voz. Tiene que haber una llamada a la acción. Este grupo intermedio de personas de todo Estados Unidos que se preocupan por este país, que aman este país, tienen que decir basta ya y demasiado es demasiado. Y yo tengo que levantarme y hablar, dijo. Las poderosas palabras del doctor Phil resuenan en aquellos que se han sentido silenciados por el miedo a ser tachados de anti-inmigración o de odiadores. Destacó la importancia de no disculparse por tener una frontera que no sea un torniquete. La afluencia de inmigrantes que cruzan la frontera ha alcanzado niveles sin precedentes bajo la administración Biden. Según informes recientes, más de 7,2 millones de inmigrantes indocumentados han entrado en Estados Unidos, una cifra que supera la población de 36 estados juntos. Pero, ¿por qué se somete a estos niños a horrores tan inimaginables? La respuesta radica en una combinación de factores, entre ellos la falta de recursos y el incumplimiento de las leyes de protección. El doctor Phil ha sido testigo personal de las frustraciones a las que se enfrentan los agentes fronterizos, hombres y mujeres dedicados, deseosos de hacer su trabajo de patrullar la frontera, pero que en su lugar se encuentran actuando como trabajadores sociales. Dicen que están tan abrumados con la tramitación que eso es todo lo que pueden hacer. Se han convertido en trabajadores sociales y tramitadores y no en investigadores y guardaespaldas, porque no hacen más que tramitar, tramitar y tramitar. Las consecuencias de la inmigración ilegal son cada vez más evidentes. En Athens, Georgia, el asesinato de Laken Riley, estudiante universitaria, se relacionó con José Antonio Ibarra, venezolano que se encontraba en el país ilegalmente. Este trágico incidente sirve como un duro recordatorio de los peligros que plantean las personas que entran ilegalmente en el país. Esto se produce después de la muerte de la estudiante de enfermería de la Universidad de Augusta, Laken Riley, asesinada en el campus de la UGA la semana pasada presuntamente por José Ibarra, de quien se confirmó que se encontraba ilegalmente en el país. Riley fue reportada como desaparecida por un amigo después de que ella no regresó de su trote en el campus de la Universidad de Georgia el jueves. Su cuerpo fue encontrado más tarde ese mismo día en el bosque detrás del lago Herrick, y ella estaba inconsciente y no respiraba, y tenía heridas visibles. Para complicar aún más la situación, el régimen de Maduro en Caracas ha prohibido de hecho la repatriación de cualquier ciudadano venezolano que Estados Unidos considere deportado. Esto plantea un reto importante a la hora de abordar la cuestión de la inmigración ilegal y garantizar la seguridad de los ciudadanos estadounidenses. Un posible revés para los funcionarios estadounidenses en nuestra frontera sur. Venezuela ha dejado de aceptar vuelos de deportación de los Estados Unidos y México, después de un acuerdo entre las naciones, se vino abajo. Estos vuelos se habían considerado una forma eficaz de intentar frenar el flujo de inmigrantes procedentes de Venezuela.
La perspectiva del Dr. Phil sobre la inmigración ilegal se basa en una profunda preocupación por el bienestar de la nación. Cree firmemente en el valor de la inmigración legal y reconoce la necesidad de una tasa de natalidad sostenible para sostener la infraestructura del país. Según él, es crucial diferenciar entre inmigración legal e ilegal y disponer de políticas eficaces para proteger a la nación. Sin embargo, durante una reciente aparición en el programa The View, el Dr. Phil soltó una bomba que ha dejado al país boquiabierto. Expuso la oscura verdad sobre los niños que cruzan la frontera hacia Estados Unidos, revelando que algunas de estas almas inocentes son enviadas a un mundo de horrores inimaginables, prostitución y talleres clandestinos. La entrevista no tardó en volverse incómoda después de que Sunny Hostin preguntara al Dr. Phil sobre su próxima entrevista en la frontera sur, que se emitirá en su nueva serie, Dr. Phil Primetime. Según la personalidad televisiva, el jefe de todos los guardias fronterizos afirmó que lo más probable es que los niños que llegan a EEU, con números de teléfono y direcciones escritos en el brazo, sean enviados a redes de prostitución o a talleres clandestinos. Le pregunté sin rodeos. Llegan niños a la frontera con números escritos, números de teléfono y direcciones. ¿Los revisamos? Dijo, bueno, los llamamos. ¿Es posible que los estemos enviando a conocidas redes de prostitución o a talleres clandestinos? Dijo, no es posible, es absoluto. En esencia, los dólares de los impuestos de los ciudadanos estadounidenses estaban siendo utilizados para enviar a niños inocentes a una vida de horrores tácitos. Estamos utilizando el dinero de los contribuyentes estadounidenses para enviar a niños a conocidos talleres de prostitución y explotación laboral. Aunque los datos relativos a la trata en la frontera son vagos en este momento, el Consejo de Relaciones Exteriores informa de que las autoridades de inmigración se encontraron con 152.000 menores no acompañados en o cerca de la frontera sur en 2022. El Human Trafficking Institute estima además que el 72% de las víctimas de la trata de seres humanos en Estados Unidos son inmigrantes. En febrero de 2023, el New York Times publicó una investigación sobre la explotación de niños inmigrantes. Los niños inmigrantes, que han estado llegando a Estados Unidos sin sus padres en cifras récord, están acabando en algunos de los trabajos más penosos del país. Esta fuerza de trabajo en la sombra se extiende por sectores de todos los estados, burlando las leyes sobre trabajo infantil vigentes desde hace casi un siglo. Desde techadores de 12 años en Florida y Tennessee, hasta trabajadores menores de edad de mataderos en Delaware, Mississippi y Carolina del Norte, pasando por niños que cierran tablones de madera en turnos nocturnos en Dakota del Sur. Procedentes en su mayoría de Centroamérica, los niños se ven empujados por la desesperación económica agravada por la pandemia. Esta mano de obra ha crecido lentamente durante casi una década, pero se ha disparado desde 2021, mientras que los sistemas destinados a proteger a los niños se han venido abajo. The Times habló con más de 100 niños trabajadores migrantes en 20 estados, que describieron trabajos que los extenuaban y temían haber quedado atrapados en circunstancias que nunca podrían haber imaginado. En una ciudad tras otra, los niños friegan platos hasta altas horas de la noche, manejan ordeñadoras en Vermont y reparten comidas en Nueva York, recolectan café y construyen muros de roca de lava alrededor de casas de vacaciones en Hawái. Niñas de apenas 13 años lavan sábanas en hoteles de Virginia. No se trata de niños que hayan entrado en el país sin ser detectados. El gobierno federal sabe que están en Estados Unidos y el Departamento de Salud y Servicios Humanos, HSS, es responsable de garantizar que los patrocinadores los apoyen y los protejan de la trata o la explotación. Pero a medida que han ido llegando más y más niños, la Casa Blanca de Biden ha aumentado las exigencias a los funcionarios para que saquen rápidamente a los niños de los centros de acogida y los entreguen a los adultos. Aunque HHS comprueba el estado de todos los menores, llamándoles un mes después de que empiecen a vivir con sus padrinos, los datos mostraron que en los 2 últimos años, la agencia no pudo contactar con más de 85.000 niños. En total, la agencia perdió el contacto inmediato con 1/3 de los niños inmigrantes. Entonces, ¿de quién es la culpa de esta situación? Resulta que ambos bandos políticos se culpan mutuamente de todo lo que está ocurriendo. Empecemos con el presidente Biden. Bueno, la política de la administración Biden, que presiona a los agentes fronterizos para que liberen a las familias y a los menores no acompañados en EEU. En un plazo de 72 horas, ha creado inadvertidamente una tormenta perfecta para los traficantes. Las familias latinoamericanas empobrecidas, desesperadas por una vida mejor, se ven ahora incentivadas a enviar a sus hijos en el peligroso viaje hacia el norte. Trágicamente, muchos de estos niños no sobreviven al traicionero camino que se ven obligados a recorrer.
Los traficantes se han aprovechado de esta situación y entregan los niños a adultos no emparentados, lo que les permite entrar más fácilmente en Estados Unidos. Una vez que estos adultos llegan a su destino en EU, devuelven el niño a los traficantes, que lo envían de vuelta a su país de origen para repetir el ciclo. Pero ahí no acaba la historia. Según fuentes fidedignas, muchos de estos niños, ahora en deuda con los traficantes, acaban siendo obligados a entrar en la industria del sexo estadounidense, a menudo sometidos a la prostitución o incluso a la pornografía infantil. Según los republicanos, el desmantelamiento del muro fronterizo, una promesa clave del gobierno de Biden, ha creado una situación vulnerable en la frontera. Con menos barreras físicas, a los traficantes les ha resultado más fácil explotar el caos y la confusión. Ven una oportunidad para introducir clandestinamente en el país a niños inocentes, sabiendo que el sistema está desbordado y es incapaz de examinar eficazmente a cada individuo. Los abarrotados centros de detención de la frontera se han convertido en un caldo de cultivo para la explotación. Con recursos y personal limitados, los agentes fronterizos se ven obligados a dar prioridad a la tramitación frente a la investigación exhaustiva. Esto ha creado una laguna que los traficantes están muy dispuestos a aprovechar. Saben que la presión para trasladar a las personas con rapidez significa que algunos individuos pasarán desapercibidos, lo que les permitirá continuar sus atroces actividades sin ser detectados. Otro factor que contribuye a ello es la facilidad con la que los traficantes pueden obtener documentos fraudulentos. Debido a la laxitud en la aplicación de la ley y a la falta de una verificación exhaustiva de la identidad, cada vez es más difícil distinguir entre las familias legítimas y las que forman parte de una trama de trata. Los traficantes se han vuelto expertos en falsificar documentos y hacerse pasar por padres, explotando las vulnerabilidades del sistema en su propio beneficio. No olvidemos el aspecto financiero de esta crisis. La rentabilidad de la industria del tráfico sexual es una fuerza impulsora de su expansión. Los traficantes ven a los niños vulnerables como mercancías, objetos que se compran y venden para obtener beneficios. La demanda de explotación sexual comercial es insidiosa y los traficantes no tardan en aprovecharla. Ven en Estados Unidos un mercado lucrativo, donde pueden explotar la desesperación de familias empobrecidas y sacar provecho de la explotación de vidas inocentes. Lejos de casa, muchos de estos niños están sometidos a una intensa presión para ganar dinero. Envían dinero en efectivo a sus familias, mientras que a menudo están endeudados con sus patrocinadores por las tasas de contrabando, el alquiler y los gastos de manutención. Sin embargo, en medio de todos estos horrores, se ha culpado mucho al anterior presidente, Donald Trump. Entonces, ¿cómo se relaciona esta crisis con Trump, que no lleva más de 3 años en el cargo? Culpan a Trump de la crisis fronteriza. Los negociadores del Senado han estado acercándose a un acuerdo de seguridad fronteriza tras meses de trabajo, pero todo podría desmoronarse con el expresidente Trump instando a los republicanos a no llegar a un acuerdo. Cuando parecía que el gobierno de Biden había dado los pasos necesarios para abordar la crisis fronteriza, Donald Trump se ha lanzado en picado y amenaza con causar más caos, porque se estaban preparando para aprobar un proyecto de ley muy malo. Y te diré que un mal proyecto de ley es... Prefiero no tener proyecto de ley que un mal proyecto de ley. Un mal proyecto de ley no se puede tener, y eso es lo que estaba pasando en la casa. Bueno, parece que Trump no es un fan del nuevo muro fronterizo en absoluto, ya que lo llamó un mal proyecto de ley durante un mitin en Las Vegas, Nevada. Trump incluso tomó a Truth Social, donde dejó saber sus verdaderos sentimientos sobre el nuevo proyecto de ley fronteriza. Solo un tonto o un demócrata de izquierda radical votaría por este horrendo proyecto de ley fronteriza, publicó el expresidente. Entonces, ¿qué contiene exactamente el proyecto de ley de fronteras contra el que está tan en contra? ¿Qué hay realmente en el acuerdo bipartidista de inmigración de Biden? Este acuerdo, que combina $20,000 millones en gastos de emergencia con cambios políticos, ha sido aclamado por el presidente Joe Biden como el más duro y justo en décadas. Sin embargo, también ha recibido críticas de ambos lados del espectro político. Los progresistas argumentan que representa un regreso a la era Trump, mientras que los conservadores afirman que tiene demasiadas lagunas para abordar eficazmente el problema del repunte de la migración en la frontera sur. Pues bien, la cifra de partida es de $118,000 millones. Eso es lo que costará este proyecto de ley, y son $12,000 millones más de lo que pidió el presidente Biden. Los defensores del acuerdo argumentan que la financiación de emergencia es necesaria para hacer frente a los retos inmediatos en la frontera. Sostienen que sin una capacidad de detención adecuada, el sistema se vería desbordado, lo que provocaría riesgos potenciales para la seguridad y dificultades en la tramitación de las solicitudes de asilo.
Es importante señalar que el acuerdo también incluye disposiciones sobre el trato a los detenidos. Se espera que la financiación se utilice no solo para aumentar la capacidad, sino también para mejorar las condiciones dentro de los centros de detención. Esto incluye medidas para garantizar el acceso de los detenidos a la asistencia sanitaria, la representación legal y otros servicios esenciales. El debate en torno al aspecto del acuerdo relativo a la detención refleja las discusiones más amplias sobre la política de inmigración en Estados Unidos. Los críticos sostienen que la atención debería centrarse en encontrar alternativas más humanas y eficaces a la detención, como programas basados en la comunidad o sistemas de gestión de casos. Sostienen que la detención de personas, especialmente familias y niños, debe ser el último recurso. Por otro lado, los defensores del acuerdo sostienen que la detención es necesaria para garantizar el tratamiento adecuado de las personas y mantener la seguridad fronteriza. Sostienen que la financiación de emergencia ayudará a hacer frente a los problemas inmediatos en la frontera y proporcionará un sistema de inmigración más ordenado y eficiente. En los debates en curso en torno al acuerdo bipartidista sobre inmigración de Biden, el aspecto del asilo ha surgido como un componente crítico. El acuerdo pretende abordar los retos y complejidades del sistema de asilo en Estados Unidos. Uno de los objetivos clave es agilizar la revisión de las solicitudes de asilo, procurando que ningún caso dure más de 6 meses. Para lograr este objetivo, el acuerdo propone facultar a los funcionarios de asilo para cerrar una solicitud, en lugar de pasar por el largo proceso de los tribunales de inmigración. Este enfoque pretende agilizar el proceso y reducir la acumulación de casos, permitiendo una toma de decisiones más eficiente y oportuna. Para apoyar este esfuerzo, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, USCIS, recibiría casi $4.000 millones de financiación. Esta financiación permitiría la contratación de más de 4.300 funcionarios de asilo, lo que aumentaría significativamente la capacidad de tramitar las solicitudes de asilo. Es importante señalar que el acuerdo también incluye disposiciones sobre el trato a los detenidos. Se espera que la financiación se utilice no solo para aumentar la capacidad, sino también para mejorar las condiciones dentro de los centros de detención. Esto incluye medidas para garantizar el acceso de los detenidos a la asistencia sanitaria, la representación legal y otros servicios esenciales. El debate en torno al aspecto del acuerdo relativo a la detención refleja las discusiones más amplias sobre la política de inmigración en Estados Unidos. Los críticos sostienen que la atención debería centrarse en encontrar alternativas más humanas y eficaces a la detención, como programas basados en la comunidad o sistemas de gestión de casos. Sostienen que la detención de personas, especialmente familias y niños, debe ser el último recurso. Por otro lado, los defensores del acuerdo sostienen que la detención es necesaria para garantizar el tratamiento adecuado de las personas y mantener la seguridad fronteriza. Sostienen que la financiación de emergencia ayudará a hacer frente a los problemas inmediatos en la frontera y proporcionará un sistema de inmigración más ordenado y eficiente. En los debates en curso, en torno al acuerdo bipartidista sobre inmigración de Biden, el aspecto del asilo ha surgido como un componente crítico. El acuerdo pretende abordar los retos y complejidades del sistema de asilo en Estados Unidos. Uno de los objetivos clave es agilizar la revisión de las solicitudes de asilo, procurando que ningún caso dure más de 6 meses. Para lograr este objetivo, el acuerdo propone facultar a los funcionarios de asilo para cerrar una solicitud, en lugar de pasar por el largo proceso de los tribunales de inmigración. Este enfoque pretende agilizar el proceso y reducir la acumulación de casos, permitiendo una toma de decisiones más eficiente y oportuna. Para apoyar este esfuerzo, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, USCIS, recibiría casi $4.000 millones de financiación. Esta financiación permitiría la contratación de más de 4.300 funcionarios de asilo, lo que aumentaría significativamente la capacidad de tramitar las solicitudes de asilo. Sin embargo, los cambios propuestos en el sistema de asilo han provocado un intenso debate y suscitado preocupación entre los defensores de los inmigrantes. Los críticos sostienen que el acuerdo exigiría a los solicitantes de asilo presentar más pruebas para solicitar refugio en EU, lo que podría hacer que el asilo fuera en gran medida inalcanzable para quienes pueden solicitarlo en los puertos de entrada. La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, ACLU, por sus siglas en inglés, se ha opuesto enérgicamente a los cambios propuestos, alegando que desbaratarían protecciones de larga data para inmigrantes vulnerables. Sostienen que los requisitos más estrictos afectarían de forma desproporcionada a las personas que huyen de la persecución y la violencia en sus países de origen. Otro aspecto significativo del acuerdo es la disposición que garantiza que los solicitantes de asilo que se enfrentan a una deportación rápida tengan acceso a representación legal.
Esta disposición reconoce la importancia de la asistencia letrada para navegar por el complejo proceso de asilo y garantizar que las personas tengan una oportunidad justa de presentar su caso. Además, el acuerdo incluye una disposición para conceder abogados a todos los menores de 14 años no acompañados durante los procedimientos de expulsión. Esta inyección de $350 millones para el Departamento de Salud y Servicios Humanos pretende garantizar que los niños vulnerables cuenten con el apoyo y la orientación necesarios durante el proceso legal. Aunque los cambios propuestos en el sistema de asilo han suscitado críticas, sus defensores sostienen que son necesarios para hacer frente a la acumulación de casos y agilizar el proceso. Sostienen que el aumento de la financiación del UCIS y la contratación de más funcionarios de asilo ayudarán a garantizar que las solicitudes de asilo se tramiten de forma más eficiente, reduciendo los tiempos de espera de las personas que buscan protección. Mientras prosigue el debate, es crucial considerar las implicaciones más amplias de los cambios propuestos en el sistema de asilo. Lograr un equilibrio entre la protección de quienes huyen de la persecución y el mantenimiento de la integridad del sistema de inmigración es un reto complejo. El resultado del acuerdo bipartidista sobre inmigración tendrá consecuencias de gran alcance para las personas que soliciten asilo y para el panorama general de la inmigración en Estados Unidos. Queda por ver cómo se aplicarán los cambios propuestos y cómo repercutirán en la vida de los solicitantes de refugio. Uno de los aspectos más polémicos del acuerdo bipartidista sobre inmigración de Biden es la disposición sobre un posible cierre de la frontera. Según esta disposición, el Departamento de Seguridad Nacional, DHS, se vería obligado a cerrar la frontera si los cruces ilegales diarios superan determinados umbrales. En concreto, si los cruces ilegales diarios superan los 5.000 migrantes de media o los 8.500 en un solo día, se cerraría la frontera. Las implicaciones del cierre de la frontera son importantes y han suscitado un intenso debate. Sus defensores sostienen que esta medida es necesaria para recuperar el control de la frontera y disuadir de los cruces ilegales. Sostienen que un cierre temporal permitiría a las autoridades abordar los problemas de seguridad, tramitar las solicitudes de asilo de forma más eficiente y prevenir posibles crisis humanitarias. Sin embargo, los críticos sostienen que un cierre de la frontera podría tener graves consecuencias, sobre todo para las personas vulnerables que buscan refugio. Expresan su preocupación porque una medida de este tipo pueda violar las obligaciones internacionales de proteger a los refugiados y pueda provocar una crisis humanitaria. Los grupos de defensa sostienen que, por encima del cierre de fronteras, debe darse prioridad a soluciones alternativas, como aumentar los recursos para tramitar las solicitudes de asilo y abordar las causas profundas de la migración. El acuerdo también establece las condiciones para reabrir la frontera tras el cierre. La administración solo podrá reabrir la frontera si el número de cruces ilegales se reduce al 75% de la cifra inicial. Esta disposición pretende garantizar que la frontera permanezca cerrada hasta que la situación se considere más manejable y bajo control. Según el acuerdo, el Departamento de Seguridad Nacional, DHS, seguirá considerando las solicitudes de asilo de las personas que crucen por puertos de entrada legales durante los periodos de posible cierre de la frontera. Esta disposición reconoce la importancia de los puntos de entrada designados y la necesidad de mantener un sistema de asilo operativo, incluso en épocas de mayor vigilancia fronteriza. Sin embargo, es importante señalar que no se tramitarían las solicitudes de asilo presentadas entre puertos de entrada, lo que subraya aún más la importancia de los procedimientos adecuados y el cumplimiento de los puntos de entrada designados. Para hacer frente al aumento de la carga de trabajo en los puertos de entrada, los funcionarios tendrían que tramitar un mínimo de 1.400 solicitudes de asilo al día, según los términos del acuerdo. Este requisito pone de manifiesto los retos a los que se enfrentan las autoridades de inmigración a la hora de gestionar el flujo de personas que buscan protección y subraya la necesidad de contar con sistemas de tramitación eficientes y eficaces. Uno de los aspectos más polémicos del acuerdo bipartidista sobre inmigración del presidente Biden es la disposición que exige el uso de fondos ya asignados para barreras fronterizas, concretamente para la construcción de un muro fronterizo. Esta disposición ha suscitado un intenso debate y controversia, ya que parece contradecir las promesas electorales de Biden de detener la construcción de una barrera física en la frontera entre Estados Unidos y México. Según el acuerdo, el gobierno de Biden se vería obligado a utilizar el dinero ya previsto para barreras fronterizas en la construcción de un muro fronterizo de tipo volardo. Este tipo de muro, similar al que se vio durante la administración Trump, pretende tener entre 18 y 30 pies de altura y estar equipado con elementos anti-excavación y anti-escalada.
El objetivo es mejorar la seguridad fronteriza y disuadir los cruces no autorizados. La inclusión de la disposición sobre el muro fronterizo en el acuerdo ha suscitado críticas desde ambos lados del espectro político. Los progresistas argumentan que representa un paso atrás, ya que se hace eco de las políticas de la administración anterior. Sostienen que la construcción de una barrera física es ineficaz y costosa, y desvía recursos de cuestiones más apremiantes como la ayuda humanitaria y la reforma integral de la inmigración. Por otro lado, los conservadores sostienen que la disposición no va lo suficientemente lejos para abordar los problemas de seguridad fronteriza. Creen que es necesario un muro fronterizo más sólido y extenso para disuadir eficazmente los cruces no autorizados y proteger la seguridad nacional. En el acuerdo bipartidista sobre inmigración del presidente Biden se incluyen disposiciones importantes para los ciudadanos afganos afectados por la retirada de las fuerzas estadounidenses de Afganistán. Estas disposiciones pretenden abordar las circunstancias únicas a las que se enfrentan las personas que han huido de su país de origen y ofrecerles oportunidades de residencia y protección. Según el acuerdo, se ofrecería la residencia permanente a los afganos que recibieran visados especiales de inmigrante tras la retirada de las fuerzas estadounidenses en 2004-2021. Estas personas, que han trabajado junto a las fuerzas estadounidenses y son consideradas aliadas, tendrían la oportunidad de establecer una nueva vida en Estados Unidos. Esta disposición reconoce los sacrificios realizados por los nacionales afganos y les ofrece la oportunidad de labrarse un futuro en un entorno seguro y estable. Además, el acuerdo permite que los ciudadanos afganos, considerados aliados de Estados Unidos, sean designados refugiados. Esta designación les daría derecho a una protección especial del Departamento de Estado y, en caso necesario, a la expulsión inmediata de Afganistán. Esta disposición reconoce los riesgos a los que se enfrentan las personas que han apoyado los esfuerzos de Estados Unidos en Afganistán y garantiza que no se queden atrás en una situación volátil e incierta. También se ofrecería un estatus especial de inmigrante a los ciudadanos afganos que sean familiares directos de militares o veteranos estadounidenses. Esta disposición reconoce la importancia de la unidad familiar y pretende ofrecer una vía para que estas personas se reúnan con sus seres queridos en Estados Unidos. Se ofrecerían hasta 2.500 visados especiales de inmigrante al año, con un tope total de 10.000, lo que garantizaría que un número significativo de nacionales afganos pudiera beneficiarse de estas oportunidades. Las disposiciones para los ciudadanos afganos en el acuerdo de inmigración bipartidista reflejan el compromiso de honrar las contribuciones y sacrificios realizados por estas personas. Al ofrecer vías de residencia, protección y reunificación familiar, Estados Unidos demuestra su gratitud y compromiso con quienes han apoyado su misión en Afganistán. En general, Trump quiere que se rechace el acuerdo porque es año electoral, y si los demócratas resolvieran la inmigración, tendrían más apoyo de su bloque de votantes. Para Trump, se trata de sus intereses egoístas. La crisis podría resolverse, pero Trump ha dado instrucciones a sus compañeros del Partido Republicano para que rechacen el proyecto nada más llegar. El presidente republicano de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, reveló que el acuerdo del Senado estaría muerto a su llegada, si llegaba a su Cámara, controlada por los republicanos. En Twitter, mostró su desaprobación del proyecto de ley diciendo: «Ya he visto suficiente. Este proyecto de ley es aún peor de lo que esperábamos, y no se acercará a poner fin a la catástrofe fronteriza que el presidente ha creado». Como proclamó el principal negociador demócrata, bajo esta legislación, la frontera nunca se cierra. Si este proyecto de ley llega a la Cámara, estará muerto a su llegada. Con los republicanos manteniéndose firmes en no aprobar el proyecto de ley, solo nos queda esperar y ver si la crisis en la frontera será abordada por el presidente o seguirá deteriorándose a medida que se acerquen las elecciones. Si te ha gustado este vídeo, haz clic en los cuadros que se reproducen en tu pantalla para ver contenidos similares.